Siempre me preocupo de que cuidemos nuestra relación con Dios y que nuestra relación con Dios no sea como una relación que podemos tener con Papá Noel. Y es, te sigo porque me bendices, te sigo porque tengo abundancia, te sigo porque dicen que sanas y puedes sanarme o puedes sanar a un familiar. Y muchas veces seguimos a Dios de la forma o con un fundamento equivocado. Pero es cierto que cuando seguimos a Dios hay algo muy especial de lo que Dios es que se derrama sobre nosotros y se llama bendición. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre la bendición? Todos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos. Así que de eso vamos a hablar, de la bendición de Dios, pero sobre todo lo más importante es cómo aprender a cuidar la bendición de Dios. Porque mira, la bendición de Dios es un regalo precioso. No es un regalo como los regalos que estamos acostumbrados a recibir, que con el tiempo se estropean o con el tiempo pierden valor, o con el tiempo dejan de sugerirte o de parecerte algo que te gusta. La camisa que te compraste hace 10 años, pues ya la usas hasta de trapos para la cocina, ¿o no? Algunos. Pero la bendición de Dios es algo eterno. La bendición de Dios nos lleva en un proceso donde vamos de gloria en gloria, donde vamos descubriendo cada vez más el corazón de Dios. La bendición de Dios nos promete una palabra que muchas veces se entiende mal, la felicidad. Hemos oído hablar tanto sobre la felicidad y hay gente que dice que el dinero es lo que da la felicidad, una relación que esperas es lo que te da la felicidad, tener un hijo es la felicidad y muchas veces como seres humanos buscamos la felicidad en cosas terrenales donde no deja de ser algo momentáneo. Pero la felicidad que viene de Dios nos conecta a esa palabra, la bendición de Dios. Y por eso es importante que entendamos bien en la palabra de Dios cuando se nos habla sobre la bendición. Mira, viene de la palabra en griego eser. Y esa palabra se traduce corta como en felicidad, pero la descripción de la palabra eser es Dios está obrando para guiarnos en el camino. Y cuando tú y yo nos estamos dejando guiar por Dios en su camino, es cuando vamos adquiriendo una felicidad, o mejor traducido, la bendición de Dios. ¿Lo entiendes hasta aquí? ¿Sí? Así que no podemos entender bendición sin entender antes que la única bendición eterna, la única bendición inagotable, la única bendición que te va a hacer disfrutar de algo que no te va a hacer mal, que no te va a estorbar en tu caminar con Dios, es la bendición que viene de Dios. Entonces, si tú buscas su bendición, tú tienes que entender que tienes que ceder tu vida, tus deseos, tu perspectiva, tu corazón a la orden de Dios. Esto es sencillo de entender. Si la bendición viene de Él, yo tengo que seguir su camino. Y si quiero seguir su camino, no hay forma de seguir el camino de Dios para adquirir su bendición si no es por medio de sus ordenanzas. ¿Estáis conmigo? Esta sería la breve introducción para entender bien lo que vamos a tratar como tema hoy. Porque todos queremos la bendición de Dios, todos buscamos la bendición de Dios, todos hemos orado por la bendición de Dios. Bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, bendice nuestra iglesia local, bendice nuestros empleos, nuestras empresas, bendice Dios, bendice. Y la palabra dice bendecid y no maldigáis, así que está bien. Pero muchas veces el problema es que cuando adquirimos la bendición de Dios, a veces nos olvidamos que hace algunos domingos hablamos de que el diablo, el ladrón, viene para matar, robar, destruir.
Entonces Él quiere adquirir, quebrantar, romper, robar esa bendición que Dios nos está dando. Así que, iglesia, la palabra de Dios nos enseña y nos aclara cómo tú y yo tenemos que cubrir y cuidar las bendiciones de Dios. Señor, gracias porque tú me diste una esposa maravillosa, una esposa que me ayuda y que conforme a tu palabra es mi ayuda idónea, es mi compañera de viaje, es mi mejor amiga, es la persona con la que yo puedo hablar a las claras, con las que yo busco de Dios y juntos caminamos en la presencia de Dios. Pero enséñame a cuidar a mi esposa. Enséñame a cuidar la bendición que tú me diste. Y esa misma oración espero que ella la haga por mí. Señor, gracias porque tú me pusiste en esta iglesia. En esta iglesia estoy avanzando contigo, estoy siendo alimentado, estoy siendo llevado a los buenos pastos donde me alimento de tu presencia y espero que sea así, iglesia. Pero ahora nuestra oración tendría que ser, o nuestro aprendizaje debería estar enfocado en: Señor, enséñame a cuidar esta bendición, esta iglesia local que tú me has dado. ¿Estáis conmigo? Así que, ¿cómo vamos a aprender a cuidar la bendición? Acompáñame, por favor, al libro de Génesis capítulo 1 y versículo 28, donde vamos a ver el primer punto que tengo en esta mañana para ti, que me ha alimentado mucho y es como un pilar en mi vida que me ayuda a entender cómo cuidar la bendición de Dios en mi vida. En Génesis capítulo 1, versículo 28, todo al inicio del comienzo de la tierra, vemos algo muy interesante. Cuando Dios termina la creación, entonces crea al hombre y a la mujer, y a partir del versículo 26 es donde encontramos ese versículo tan interesante de: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice una palabra que se repite en dos ocasiones, o una frase que para mí forma parte del fundamento de cómo cuidar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Mira, en el versículo 26, ahora vamos al 28, que es el clave, pero dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, porque ya Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra creó. Y versículo 28 dice: y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo, ok. Y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Os acordáis de cuáles fueron las palabras que se repitieron en el versículo 26? Ejercer dominio. Y para mí hay algo muy importante en dos palabras que encontramos en ese versículo. La primera: sed fecundos. Todos los que estamos aquí sabemos lo que significa esa palabra, ¿verdad? ¿Ok? Para que podamos tener niños y niñas, papá y mamá se tienen que amar mucho y tienen que juntos unirse en la intimidad, y de ese fruto viene la herencia, que son nuestros hijos. ¿Habéis entendido la clase? Ok. No puedo ir mucho más allá por si hay menores. Pero ¿qué tiene que ver esto con cuidar la bendición de Dios? Mira, me he dado cuenta en muchas ocasiones en mi vida que Dios le encanta como darnos la llave, pero siempre deja que aprendamos a abrir la puerta, a coger la manilla, girarla, abrirla del todo y pasar por ella, y a partir de ahí caminar. Y la bendición de Dios tiene que ver mucho con esto. ¿Cuántos han recibido dones de parte de Dios? Levanta tus manos. Todos tienen que levantar sus manos aquí. Si alguien cree que no ha recibido don de Dios, está mal,
Todos tenemos dones de Dios. Entonces, esos dones para mí son como una llave de bendición. Algunos matan sus dones, ¿sabes cómo? No entregándolos al beneficio del reino de Dios. Y yo no te estoy hablando de en sí tu servicio a la iglesia y todo eso, eso es otro tema que en su día hablaremos, pero toda nuestra vida consiste en lo que hemos llamado la gran comisión, lo que hemos recibido de parte de Jesús cuando estaba a punto de abandonar la tierra y que le dijo a sus discípulos, ahora id y haced discípulos de todas las naciones. Pero fíjate, en esa parte de multiplicar, no solamente me quedaría en el centro de ese versículo, en el contexto de ese versículo que estaba hablando sobre Adán y Eva, de decirles, oye, a partir de aquí, de lo que vosotros sois, vais a tener que uniros y tener hijos, herencia, vais a tener que multiplicaros. Yo os di la bendición de lo que sería el sexo. Ahora vosotros con el buen uso y conforme al orden de Dios vais a usar esa llave de bendición para que a partir de ahí os pongáis a trabajar. La bendición de Dios, una de las mayores formas de cuidarla es entender que la bendición no viene sola. El primer paso es un regalo, pero a partir de ahí tú y yo tenemos que trabajar por ella. Hay tanta gente esperando y esperando y esperando las bendiciones de Dios, que Dios te traiga a la persona adecuada, que Dios le dé un don increíble para ser el marido perfecto, que no sea gritón, que no se enfade nunca, que te sirva en todo, que te cuide, que te ame, siempre palabras bonitas, nunca está enfadado. Hermana, eso no existe. Dios te va a dar un hombre con errores. Importante, que ame a Dios por encima de todo y someterá sus errores a la voluntad de Dios. Pero a partir de ahí te tocará trabajar. A partir de ahí me tocará trabajar. Dios nos ha dado la bendición de estar en este lugar. A partir de aquí nos toca trabajar, iglesia. Y eso es una forma de cuidar la bendición, porque mira, ¿no te has dado cuenta que cuando alguien recibe algo que no le ha costado nada obtenerlo, no lo cuide igual que alguien que luchó y luchó y luchó por obtener algo? ¿Verdad? Yo soy un amante de los coches, me gustan mucho los coches. Yo creo que es lo único que me apasiona en la vida, los coches. Y ya él. Pero mis hijos ven el coche, se están sacando el carnet los dos y quieren conducir mi coche. Y yo les digo, no. Y empiezo a recordar muchas veces, y a Yael le digo, ¿os acordáis del R5, un Renault 5? ¿Alguien sabe lo que es un Renault 5? ¿Cuántos tuvieron un Renault 5? ¿Qué te parecía? El mío, Antonio, en las curvas se le abrían las puertas solo. Y tenía que tomar la curva conduciendo y cerrando la puerta a la vez. En ese mismo coche un día tuve que frenar, el coche no frenó, nos estampamos con el de adelante, íbamos lentos, gracias a Dios no se rompió más que una vajilla que llevábamos atrás. Y después tuve una X. ¿Alguien sabe cuál es el AX, el Citroën AX? También, Antonio, tú. No lo puedo creer, tuvimos los mismos coches. Y después mi suegra me dejó un R25 que tenía, Renault R25. Eso era un barco con ruedas. Y empiezo a pensar de todos los procesos que fui pasando en mi vida. La primera vez que conseguí comprarme un coche medio normal, que no se le iba la junta de culata, que tenía frenos, que las puertas no se abrían solas. Y recuerdo que después de 2, 3 salarios pudimos ahorrar ya él y yo y me compré un Nissan Primera. Amaba ese coche. Era rojo feo, pero era mi primer coche de mi esfuerzo. Después tuve, gracias a la película de Taxi, ¿habéis visto Taxi? Una película francesa, pues de un hombre que lleva un taxi. Y me enamoré del Peugeot 406. Y ese fue mi siguiente coche.
Y era tan especial porque del fruto del trabajo, del tiempo, pues podía darme ese caprichito. Hasta hoy. Y Dios me ha regalado otro más bonito que esos. Y estos dos sinvergüenzas, que van a venir, como esa expresión dice, vienen y besan el santo. Pues sin esfuerzo. Y a mí me duele. Estoy siendo exagerado, lógicamente. Solo son cosas materiales de la vida. Y hoy están y mañana no. Y todo es para Él y por Él. Pero fíjate, la multiplicación tiene que ver con esto. A veces nos olvidamos que lo que nos cuesta, iglesia, aprendemos a cuidarlo. Por eso el cuidar la bendición de Dios tiene que ver mucho con lo que tú sabes multiplicar, los dones que Dios te da, las capacidades que Dios te da y las bendiciones que Dios te da. Dios te ha bendecido con un coche bonito, sirva al Señor con él. Lleva a alguna hermana o algún hermano que no tenga coche a venir a la iglesia. Y después dice otra palabra, ejerce dominio. Les dice, ejercer dominio sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. Y ejercer dominio nos habla de seguir el orden y cumplir el orden de Dios. Cuidar la bendición de Dios tiene que ver con vivir en el orden de Dios. Mira, te voy a explicar rápidamente lo que quiere decir bajo mi punto de vista este versículo. Los hijos tienen que obedecer a los padres, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo crees o no? Porque es un sí. ¿Sí o no? A ver, padres, ¿tienen que obedecernos nuestros hijos? Sí, un sí de pasión. Bueno, estamos mal. Sí, ¿por qué? Porque es orden de Dios. Porque la palabra dice que el hijo tiene que obedecer y honrar a su padre. Y se acabó la historia. Pero vivimos en un mundo que ya no puedes tocar al niño, ya no le puedes decir nada al niño, porque el niño se te va a ofender, el niño te puede entrar en una depresión, al niño si le tocas te denuncia y vivimos en una bola donde cada vez vamos a más y a más y a más de romper el orden de Dios, que lo que estamos haciendo es machacar la bendición que Dios nos dio. Antiguamente era así la educación. Estábamos tan en línea que nuestro padre nos miraba con la cara de... Y nosotros por dentro nos hacíamos pipí y a veces popó. Pero con una mirada bastaba. Con una mirada mi padre me estaba diciendo todo. Ahora mismo no puedo, todo esto. Ahora mismo no puedo, pero cuando lleguemos a casa te voy a meter en la habitación y te voy a meter una que se te va a quitar las ganas de volver a hacer eso. Eso era, todo en una mirada. Pero ahora el niño y la pataleta, y yo voy al mercado alguna vez, al centro comercial, y está el niño dando pataletas, dando patadas a las cosas, y el padre, mi padre a la antigua, habría hecho la mirada del rayo láser así, y me habría parado al instante. Pero el orden de Dios que nos hace caminar, recuerdan ese camino de donde nos guía de bendición, de felicidad. Resulta que a veces queremos salirnos del orden, de la disciplina del Señor, y dice la palabra que Dios al que ama, le disciplina. Así que la palabra también nos exhorta y nos dice amar la disciplina, disfrutar la disciplina, recibir la disciplina, porque si yo entiendo que Dios me ama, Él me está disciplinando. Y la disciplina a veces duele, pero es tan buena para nosotros, nos ayuda a cuidar tanto las bendiciones de Dios, que merece la pena. Punto número 2. Acompáñame al segundo libro de Samuel, por favor. En el capítulo 24, creo que me confundí en el texto, no sé si podéis corregirlo, pero es segunda de Samuel 24. No, me equivoqué.
Segunda de Samuel 23, luego vamos al 24. 23, versículo 11. Después de él fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas. ¿Un terreno de qué, iglesia? De lentejas, ok. Así me aseguro que seguís la lectura. Dice, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y al Señor concedió una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle. Pero mira, de los valientes de David, en este texto nos está hablando de algo tan increíble. Los filisteos estaban haciendo un destrozo al pueblo, y en ese avance del ejército aparece en la lectura de la palabra de Dios un campo de lentejas. Un campo de lentejas. Ahora, para nosotros es un simple campo de lentejas porque vamos al mercado, compramos 1 kilo de lentejas, nos cuesta 1 euro, lo que sea, y se acabó la historia. Pero tú necesitas venirte atrás conmigo para entender lo que pasa aquí. Mira, el pueblo, para que tuviese un campo de lentejas, en ese momento que no había riegos automáticos ni el canal de Isabel II que proveía, ahí contaban con la bendición de la lluvia de Dios para que las plantas pudiesen crecer. Tenían que contar con la bendición de Dios de que el sol no diese demasiado fuerte en el momento adecuado de la siembra y después del crecimiento, para que no secasen las plantas, y después había que recogerlo a mano, no había las grandes máquinas que hay ahora. Y eso era un campo de lentejas, era algo muy importante para ellos. Y no vamos a hablar del campo de lentejas, pero sí es importante este pequeño paréntesis para que entiendas lo importante que era en ese momento. Tú vas a cuidar la bendición de Dios en relación a la importancia que tú le des a la bendición de Dios. Para nosotros ahora 1 kilo de lentejas no es nada, para aquellas personas eran su vida. Era un regalo absoluto y pleno y glorioso de Dios. Por eso, en ese texto encontramos algo muy importante sobre cómo cuidar la bendición de Dios. Número 1, en este versículo, en este apartado, es: tú guardarás y cuidarás la bendición de Dios en relación a lo que tú ames la bendición de Dios, entiendas la bendición de Dios. Y en segundo lugar, este hombre, volvemos a leer en el versículo 11, dice: los filisteos, concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Es decir, todo el mundo se había ido, pero hubo uno que se puso en medio del terreno y lo defendió. E hirió a toda la tropa de los filisteos. Y el Señor concedió una gran victoria. Mira, hay cosas y hay momentos en mi vida donde quiero cuidar las bendiciones de Dios y siento que es algo muy grande para mí. A veces hay circunstancias en mi matrimonio que no consigo arreglar con una simple conversación. Hay temas en nuestro matrimonio que nos ha llevado con Yael meses, hasta años, entender y crecer. Y lo que este hombre me demuestra es que él, bajo un entendimiento de la bendición de Dios, tenía otro tan importante como este. Cuando yo estoy en el lugar adecuado defendiendo lo que Dios me ha dado, Dios se convierte en mi proveedor para cuidar mi bendición. Es decir, Él te va a dar las fuerzas necesarias, Él te va a dar la estrategia necesaria, Él te va a decir si debes ir a este lugar o a derecha o izquierda, y Dios siempre traerá la victoria sobre ti. ¿Entiendes ese texto? ¿Entiendes este punto? Así que, ¿qué reclama Él de nosotros? Aprende a defender tu bendición.
No importa la cantidad de filisteos que vengan contra ti, no importa si todos los que creías que estaban a tu lado, a tu alrededor, para orar por ti, para aconsejarte, para visitarte, de repente no va nadie. No importa, porque solo importa que tú entiendas que el Dios que te dio la bendición es el Dios que te dará el recurso para defender tu bendición. Amén. Punto número 3, ahora sí, en 2 Samuel 24, encontramos otro principio importante en el versículo 10, pero antes te voy a poner en escena. David llega un momento donde cuenta la cantidad de hombres de guerra que tiene para ir a la batalla. David creció en poder, creció en gloria. A nivel personal creció como un hombre poderoso en guerra, era un hombre temido, era un hombre que todo el mundo sabía que la gracia de Dios estaba sobre él, así que todos los enemigos temblaban. Y en ese momento pasa algo en el corazón de David que a Dios le ofende. Y ahora sí podemos leer lo que ocurre. Dice, después que David, versículo 10, contó, el pueblo le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta y le dijo, ve y di a David así. Así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Y hubo consecuencias de lo que David hizo. Y no podemos leer mucho más el texto, pero con lo que hemos leído en el versículo 10, puedo sacar algo tan especial de cómo cuidar la bendición. Mira, nunca dejes que la bendición te mate. Nunca dejes que la bendición se convierta en tu mayor enemigo. ¿Habéis escuchado el dicho de que cuando uno tiene dinero cambia? ¿Verdad? Y hasta que lo hemos visto con nuestros ojos. Los que llamamos los nuevos ricos, los que no tuvieron nunca un duro y de repente les empieza a ir bien las cosas y de repente se les va la cabeza y cambian, se creen los reyes del mundo, te hablan ya como si fueses miseria, ya no quieren estar contigo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sabes lo que pasó? Que la bendición les mató. Y el dinero, en vez de ser siervo de ellos, empiezan a ser señor de ellos. Y ya no solamente en el tema del dinero, hay muchas otras cosas. Hay personas que cuando se casan reciben una pareja que les machaca la vida. Y el tipo era súper simpático, era amable, quería estar con los demás, comunicar, y de repente desaparece del mundo y del mapa porque con la persona que se sacó no quiere salir de casa, no quiere estar con nadie, siempre quiere a su marido para él y para él y para mí, para mí, para mí, para mí, y les ahoga la vida. Yo sé que aquí no pasa, tranquilos. Sabéis que siempre es en otras iglesias. Pero me he dado cuenta que a veces nos pasa ese tipo de asuntos paradójicos. Cómo la bendición de Dios se puede convertir en algo que me mate. Cuidar la bendición de Dios es entender que todo recurso viene de Él. Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que da. Y Él es el que de repente te lo abarata, arrebata, gracias. Él es así, porque Él es Señor, porque Él es Dios, porque Él es todo. Entonces, cuando yo centro todas mis bendiciones al hecho de que todo es gracia de Dios, de que no depende de mí, de que no depende de la acción que hemos dicho en puntos anteriores que es importante que hagamos,
todo es de Él, todo es por Él, todo es gracias a Él, entonces nosotros aprenderemos a que matando el orgullo, sigo disfrutando de la bendición de Dios. ¿Me entiendes? Quiero dejarte otro punto en el libro de Jueces. Hay una historia ahí que seguro que habéis escuchado muchas veces, que es muy interesante. Jueces capítulo 16. Versículo 4, o a partir del versículo 4 vamos a leer. Dice la historia de Sansón, ¿os acordáis? Dice: dijo pues Dalila a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Mira la salvaje. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, dice el 8, los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Y Dalila les llamó y vinieron y no funcionó. Ya sabéis la historia. Versículo 10. Dalila le dice a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Yo te lo estoy diciendo con voz de hombre, así, un calvito con barba, pero imagínate la Dalila: ay, tú me mentiste, mi amor. Tú me dijiste y no fue. ¿Sabéis el problema que tenía Sansón? Las mujeres. Era un enamoradizo. La Dalila le fascinó. La Dalila era su debilidad. La Dalila le sabía sensualizar y hipnotizar con su belleza o con lo que fuese. Y el Sansón tonto, que le gustaba a la Dalila, se estaba dejando influenciar. Y seguimos la historia un poquito más, que descubras lo que pasó. Él respondió: mira, si tú me atas con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila las tomó. Sansón, Sansón, los filisteos. Pero él vino, los filisteos las rompió. Y otra vez la Dalila, versículo 13. Ay, hasta ahora me has engañado, mi amor. Y he puesto así un acento como medio colombiano, ¿no? Y al final, mira, vamos llegando al final porque eso ocurre una y otra vez. En el versículo 15 dice: entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Esa Dalila colombiana dice: me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Y sí, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila pues volvió a hacer lo mismo. Le vio que habló con su corazón, llamó a los filisteos, vinieron y esta vez fue cierto. ¿Qué pasó? Le sacaron los ojos, ¿os acordáis? Le pusieron preso y Sansón pidió a Dios una última fuerza para poder destruir y volver al inicio de los planes de Dios para Sansón, que no era morir bajo los escombros de ese lugar donde Sansón, Dios le dio su última fuerza, sino que Dios tenía otros planes para él. Pero las bendiciones de Dios
muchas veces, sin darnos cuenta, las brechas que hay en nuestra vida echan a perder las bendiciones de Dios en nuestra vida. Porque la bendición nos permite entrar a veces en una situación, en una forma de relajamiento. Cuando va bien la cuenta de tu banco, te relajas, ¿sí o no? Ya te lo digo yo, sí. No es lo mismo vivir angustiado que vivir con la cuenta más o menos normal. ¿Sí o no? Es por no sentirme yo materialista y mal. Gracias. Y hay más materialistas aquí. Todos nos sentimos más tranquilos cuando la cuenta va bien. Todos nos sentimos bien cuando el matrimonio está pasando un momento fácil, que parece que nos comunicamos estupendamente, que nadie está enfadado ni tenso, y todo va bien y nos relajamos. Cuando nos vamos de vacaciones en verano, alguno que se les olvida la Biblia para leerla un poquito por las mañanas, dice, no, yo hago vacaciones también hasta de Biblia. Pero no, nos relajamos. Tú no puedes hacer vacaciones de Biblia ni de oración. Nos relajamos y cuando nos relajamos lo que sí ponemos son los 40 trincicales, por si acaso como se graba no puedan ir a por mí, y tú venga chunda, pero como estás de vacaciones con la palabra de Dios empieza el meneíto, y cuando te quieres dar cuenta viene septiembre y ni quieres ir a la iglesia, quieres seguir el meneíto. Eso es lo que le ocurrió a Sansón. Sansón entró en un tiempo de confort, estaba bendecido por Dios, era quizá el hombre más fuerte del mundo. Y Dios tenía un plan increíble con ese hombre, iba a destruir a esos filisteos de una. Pero tenía una brecha, Sansón se llamaba Dalila. ¡Ay, la Dalila! Ya se va a quedar con la Dalila colombiana. Pero esa Dalila consiguió abrir las brechas. Hermanos, ¿quieres cuidar la bendición de Dios? Echa a Dalila de tu vida. ¿Sabes lo que significa eso? Cierra las brechas de tu vida. Cierra las brechas de tu vida. Si luchas con tus ojos, arráncatelos. No. No mires. Si luchas con lo que oyes, no escuches. Si luchas con quedarte solo en casa, no te quedes. Si luchas con esto, no lo hagas. Si luchas, y esto es algo muy importante para todos nosotros, porque la tentación siempre está ahí. Pero es tan importante cuidar la bendición de Dios cerrando brechas. Quinto punto, Jeremías capítulo 17. ¿Seguís por aquí? Capítulo 17, versículo 7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Mira, dice, no temerá cuando venga el calor. 1, sus hojas estarán siempre verdes. 2, y el año de la sequía, porque vendrá sequía a nuestras vidas, porque el mundo hay aflicción y será difícil siempre y vendrá tiempo de sequía, pues no se angustiará. Y 4, no cesará de dar fruto. Es uno de los textos favoritos de mi esposa. En muchas ocasiones la he compartido con vosotros, porque en el fondo una de las formas de cuidar la bendición de Dios, todo lo que hemos recibido de Dios, es aprender cómo inicia ese versículo en el versículo 7, confiando en el Señor. Ahora, ¿qué es la confianza? Alex, ¿puedes ayudarme un momento, por favor? Es un pequeño reflejo para que entiendas bien lo que es la confianza. Y si puedes venir un poquito tú también, Camilo. Una vez esto que hicimos, o que vamos a hacer aquí en un retiro que estuvimos de jóvenes con Vicente, nuestros pastores, mi suegro, hizo este ejemplo a los jóvenes. Mira, Alex, vente para acá. Yo quiero preguntarte antes de todo una cosa. ¿Confías en mí? Sí, ¿Crees que soy tu amigo? sí, claro.
¿Quieres aceptar al Señor como tu... Ok, has hecho una aclaración. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos dicho tantas veces, yo confío en Dios? ¿Cuántos lo han dicho? Yo creo que la gran mayoría. Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en que tú lo harás. Yo confío en que no sé lo que me está pasando, pero tú me sacarás de ahí. Yo confío que tú proveerás. Yo confío que tú... yo confío. Alex acaba de declarar públicamente que él confía en mí. ¿Tú confías? Sí. Bueno, los dos confían. Ok. Tú me vas a ayudar a sujetar el micrófono para que nos sigan oyendo bien, ¿ok? ¿Se pueda grabar, por favor? Aquí. Mira, ese texto, número 1, nos hace introducirnos en una realidad humana que muchas veces, sin darnos cuenta, fracasamos con Dios. Y es que el ser humano, para empezar, segundo, los hijos de Dios, tenemos esto muy grande, pero aquí a veces lo tenemos muy chiquitito. Y esto es algo que ofende a Dios, por eso Dios dejó, qué bien, qué a gusto estoy así. Por eso Dios a veces dijo cosas que chocan con nuestro corazón, porque hay textos que dicen, muchos dicen Señor, Señor, y ni los conozco. Muchos levantarán sus manos, profetizarán y llegarán con el Señor y el Señor dirá, ¿y tú quién eres? Porque con Dios en ningún momento dijo Dios, si tú, hermano pastor, tienes una iglesia muy grande, entonces tú serás un gigante y un general que estará cerca de Dios Padre. Mentira. Yo lo que veo es que Jesús entró en Jerusalén en un pollino. Yo lo que veo es que Jesús llamó a 12 discípulos que eran un desastre. Unos eran ladrones, otro cobrador de impuestos, el otro le encantaba el dinero, el otro arrancaba orejas, el otro... Y ese era el circo, perdonadme por la expresión, que Jesús confió para poder extender lo que sería la iglesia. Entonces, centremos algo muy importante de la palabra de Dios. Lo que decimos, lo practicamos, lo que decimos es nuestra verdad, lo que decimos es lo que somos, porque muchos cogen el micro y enseñan sobre el perdón, pero nunca han perdonado a alguien. Y nos puede engañar a todos, pero a Dios, al que salva o al que te manda para abajo, no le engañan. Por eso este texto, diciéndote esto, te quiero decir, confiar en Dios es una frase muy grande. ¿Confías en Dios? Espera. Mira, Alex, vamos a hacer una cosa loca. Necesito una mesa, esa mesa, por favor. Alex confesó que confiaba en mí. Entonces, a veces nos vemos todos en un momento de dificultad de la vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Difícil. Por favor, por aquí, Alex, si te puedes subir aquí, mirando hacia aquella zona, por favor. Sube. No, hombre. ¿Estás bien ahí? ¿Te traigo la garrota? Bueno. Ok, mira, ¿me puedes sujetar el micro, por favor? Alex dijo que confiaba en mí. Y a veces nos vemos en momentos en nuestra vida difíciles. A veces nos vemos en nuestra vida en momentos de vértigo. Esa es la realidad. Nos falta el dinero o estamos en puntos en la iglesia local donde parece que todo se mueve, no sabemos bien lo que pasa, dónde vamos, qué ocurrirá. Pues ya no voy, pues mejor me cambio de iglesia, me voy con el... Y Dios nos dice, ¿confías en mí? Ahora, Alex lo dijo. Alex, mira a tu lado, por favor, allí, frente. Yo soy Dios que le dice, ¿confías en mí? Si confías en mí, salta hacia atrás. Bueno, no saltes, con que te eches para atrás, vale. Dale, para atrás.
Te tiraste. Bueno, pues eso es lo que realmente Dios nos pide. Mira, si te acercas al texto una vez más, en el versículo 7, en el capítulo 17, dice: bendito, bendecido y feliz es el hombre que confía en el Señor. Ahora Alex bajó de su dificultad, bajó de su problema, bajó de su terror, de sus temores, de su miedo, del qué pasará, y entró a los brazos del Padre, que les llevó hacia su Ligia. Qué bonito ha quedado. Podéis darle un aplauso a estos dos hombretones. Gracias. Así es como funciona la verdadera confianza en Dios. Por eso Dios nos tiene que llevar a momentos en nuestra vida donde sacuda y empieza a probar nuestros corazones para saber si somos capaces de cuidar lo que Él nos da. Amén. Y voy a terminar con el último texto en Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor, tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando, hoy el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en lo que tú pongas tu mano. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor, tu Dios, y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de su mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Qué texto tan poderoso. Qué texto que nos habla de la abundancia del corazón de Dios. En cada palabra de ese texto yo digo: Señor, yo anhelo eso de ti.
Anhelo que todo lo que toca mi mano sea bendecido. ¿Cuántos lo anhelan, hermanos? Mira, no es una cuestión de gloria, ni como David cayó de censar el pueblo y mirar su propia gloria. No, 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 no. Se trata de entender que cuando estamos en las bendiciones de Dios, caminando y cuidando la bendición de Dios, ya solamente con este broche, para mí la guinda de todo el pastel, de todo lo que vimos esta mañana, es entrar en una vida de obediencia, en una vida donde cuidadosamente nos dedicamos diligentemente a obedecer a Dios. Pero he escuchado tantas estupideces de que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, que sobre la obediencia, y es lo que hablaremos el próximo domingo. Tenemos que ver lo que la palabra nos exhorta y nos enseña. ¿Qué significa obedecer a Dios? Tomamos demasiado a la ligera. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me ordenó. Hermanos, la palabra de Dios ya tiene no solamente la ley, tiene también la gracia, tiene las ordenanzas, tiene la dirección y tiene el cómo caminar en los principios de Dios. Y no hay que añadirle nada a la palabra de Dios. Todo fue escrito de una vez y para siempre. Ahí está el corazón de Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y será el mismo por la eternidad. Por eso tenemos aquí delante de nosotros algo tan increíble, inamovible, perfecto, para cumplir obedientemente con los planes de Dios para nuestra vida. Esa es la verdadera bendición. Ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad, en seguir la llave que Dios nos dio para abrir la bendición, caminar hacia ella conforme a como la palabra nos enseña a caminar y a cuidar lo que Dios nos da. ¿Quieres ser bendecido y que todo lo que tu mano toque? Muy bien, obedece a sus mandamientos. ¿Quieres que tu familia sea bendecida, que tu matrimonio sea no solamente largo hasta el final de los días, sino que encima felices, apasionados, contentos? Aleluya. Pues obedece a la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido en tu empresa, hermano, hermana? Obedece al Señor. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo, hermano, hermana? Obedece a los principios de Dios. Vive conforme a cómo Dios te muestra. Porque eso es lo que desata la bendición de Dios. Eso es lo que te va a ayudar a cuidar todo lo que Dios te ha dado y te está dando y que aún está por llegar. En esos textos no solamente habla de la bendición dada, sino la bendición por venir. Dice frases que dicen: cuando tú entres en esos lugares, serás bendito. Y cuando vengan tus enemigos, Dios se encargará de ellos. Si me puedes ayudar, Ruth, por favor. Y quiero dejarte solamente con esta parte, resumiendo, perdonar si ha sido un poco largo hoy. Dios es un Dios de bendición y no de maldición. Él ama bendecir. Ese ha sido su mensaje desde la creación. Bendecir. Fue su mensaje de rescate con Jesús, traer bendición y vida eterna. Y ese es el mensaje de la eternidad. Yo quiero que mi pueblo sea siempre bendecido. Viva sin dolor, sin angustia, sin temores. Y eso será nuestra eternidad con Él. Bendecid y no maldigáis. Ese es nuestro Dios. Bendición, bendición, bendición. Pero ¿qué parte nos toca, iglesia? Cuida la bendición que Dios te ha dado.